Estoy siendo víctima de falsas acusaciones muy fuertes, acusaciones que me pueden llevar a la cárcel. Ve y demándalo por violencia familiar, porque así le vas a quitar a las niñas y le vas a dar y le vas a sacar pensión. Pues la señora fue a decirle al juez, la obligaba a tener relaciones, que las agredía y que las golpeaba y que me robé a María José. Ella quería a María José, ¿no? Ella no quería tener otra hija y pues yo me aferré, ¿no? A no hacerlo, pues yo quería que Natalia tuviera un hermano o hermana. Si te parece y si no, esta es mi casa y le llegas. Si para ella las niñas tienen un costo, pues que me lo diga y se lo pago. Pero que deje de darle la madre a las niñas. Nati, tú sabes que eres mi luz. Y a ti, Majito, te extraño mucho, hija, y las extraño. Y espero verlas pronto, hijas, las amo mucho, de verdad, mucho. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Ok, mi nombre es José Antonio Cerda Reyes, o pues conocido como Pepe Cerda. Tengo 43 años y soy tour manager. Tour manager, ¿qué es Tour eso? manager. Tour manager es el responsable de toda la logística y toda la parte administrativa de un concierto. Actualmente, pues bueno, derivado de todo esto que me ha sucedido, no he logrado trabajar porque pues estoy enfocado en mis hijas. Estoy haciendo algunas cosas, estoy produciendo algunas cosas para algunos empresarios. Bueno, para un empresario en específico, es un pequeño ingreso que me ayuda a poder continuar con la causa que estoy llevando. Ok, entonces tienes una chamba súper interesante en la que seguramente conoces a muchísima gente del medio artístico. Cuéntanos un poquito de algunas de las personalidades con las que has trabajado. Hay personalidades que no puedo mencionar porque pues existen acuerdos de confidencialidad. De mis últimos empleos, pues bueno, tuve la gran oportunidad de ser el Head Tour Manager de una empresa que se llama Bobo, que es de, bueno, Ari Boroboy y Jack Boroboy. Estuve con ellos 5 años, que era 90s Pop Tour, Jeans, bueno, JNS ahora, Edith Márquez, hubo una gira que fue Par de Reinas, que era Edith Márquez con Ana Bárbara, tuve la gran oportunidad de trabajar con la superestrella Lupita D'Alessio, y bueno, pues ya como en todo en la vida, los ciclos que tienen un inicio, pues tienen un final, y pues decidí por cuestiones personales cambiar de aires. Y bueno, tuve la gran oportunidad de trabajar con Yuri, con la güera. Güera, te quiero mucho, te mando un beso. Y con ella estuve hasta febrero de este año. Y bueno, pues tuve que dejar de lado mi carrera, pues derivado de todo esto que ha venido sucediendo desde el año pasado. Ok, para que tengamos un contexto más profundo y darle mucho más peso a tu historia, ¿nos podrías platicar, por favor, cómo y cuándo conociste a tu exesposa y cómo fue su relación tanto antes de casarse como ya casados? Yo a ella la conocí en el año 2004. Pues bueno, yo me acerqué a platicar con ella porque pues se me hizo una persona interesante y obvio que existe una atracción física. Intercambiamos datos y a la siguiente semana pues comenzamos, o sea, la invité a salir y empezamos a salir y a la siguiente semana pues nos hicimos novios. De ahí fuimos novios todo el año 2004 hasta noviembre del año 2005, que bueno, ya teníamos el plan de casarnos, estábamos juntando para pues nuestra boda y juntando para comprar pues todo lo que conlleva una casa, pero bueno, ella pues la relación familiar que ella tenía con su mamá, con sus hermanas, que bueno, es una familia matriarcal, al cual pues el Señor, tristemente, porque es una persona que yo tengo mucho cariño, pues básicamente él no cuenta, es un cero a la izquierda dentro de esa familia. Entonces,
en algún momento hubo una discusión entre hermanas y la corrieron de la casa y pues yo decidí apoyarla y le dije, bueno, pues ahorita no nos podemos casar, pero pues ya tenemos un poquito ahorrado, ya compramos algunas cosas, pues vamos a vivir juntos, porque al final del día es lo que hace una pareja, ¿no? Apoyar a la persona que amas y con la que quieres estar. Entonces, pues bueno, alquilamos un apartamento y empezamos a vivir juntos. En noviembre, justo el 12 de noviembre del 2005. Y estaban súper jóvenes, ¿no? Tenían que 23 años. Yo tenía 24 y ella tenía 20 años. Hace rato me estabas platicando cosas de cómo era la convivencia, cómo en un principio eran una pareja muy fuerte, muy estable, con buenos cimientos y cómo de pronto todo se fue yendo a la fregada cada vez más. Platícanos Sí, eso. siempre fuimos una pareja bastante estable. En el año 2007, ella entró a trabajar a Berlitz. Pues un día comenzó con la onda de que pues yo tengo derecho a salir con mis amigas, a lo cual pues yo nunca me negué, ¿no? Yo nunca me negué, yo siempre pues apoyaba porque pues amaba a mi mujer, a mi pareja, ¿no? Pero los problemas comenzaban cuando por tradición yo me juntaba con mi grupo de amigos que era pues muy cerrado, éramos muy poquitos, o sea, éramos 4 personas. Teníamos una tradición que era jugar póker, ¿no? Como lo hacen todos los hombres con sus amigos de jugar póker. Y cuando yo quería ir a jugar póker con mis amigos, que tal vez podía ser una vez al mes, una vez cada 3 meses, porque pues obvio, también ellos ya tenían sus parejas y tenían su vida, entonces ya había un problema, ¿no? Ya era de, pues, ¿por qué te vas a ir con tus amigos, no? Para empezar, bueno, en el año 2007, pues no existía el término red flag o no era tan común que escucharas eso, ¿no? Entonces, pues mi primera red flag en ese entonces, que yo no la noté, fue que ella empezó a tener comportamientos de que tú eres una persona, tú me haces, al grado de inventar que la golpeé, cuando pues obviamente si eso hubiera sido, pues ¿por qué no fuiste a denunciar, no? Si yo te golpeé y se atrevió a decir a su familia se atrevió a decirle que la golpeé, que la amenazó con un cuchillo, pero todo pasó porque un día llegué de trabajar, pues los closets estaban vacíos y ella no estaba. Obvio, pues sí fue un desconcierto pues bastante cañón. Pues pasó como el lapso de un mes y medio. Teníamos un perrijo, teníamos un Golden Retriever que se llamaba Canabo. Pues un día llegó con su hermana a quererme, o sea, yo estaba trabajando y mi padre iba y sacaba al perro a pasear y le daba de comer y un día llegó y justo llegó en el momento en el que ella estaba saliendo del departamento llevándose al perro, ¿no? Y sacando cosas. Yo estaba trabajando, me habla mi papá, entonces llego y desde ahí empezaron con las artimañas de que tú eres un generador de violencia, que tampoco era un término tan utilizado en el año 2007. Ahí quedó, pues ella se fue, no se pudo llevar a mi perro. Y pues bueno, pasó el tiempo y ya no teníamos contacto, pero de repente ella me empezó a buscar, ¿no? Estaban pasando por una situación de salud de uno de sus sobrinos complicada, muy complicada y delicada. Entonces ella me empezó a buscar y me platicaba y yo la escuchaba, ¿no? Yo la escuchaba, pero un buen día me llega un correo electrónico de un tal Miguel, no recuerdo el apellido, diciéndome que pues por favor dejara en paz, que dejara de molestar a Nadia porque él tenía una relación con ella. Entonces yo le contesto, bueno, pues mira, si tú tienes una relación con ella, pues bueno, háblalo con ella y dile que entonces ella no me busque, porque ella es quien me busca. Y si tienes algún problema conmigo, pues con todo gusto, pues yo estoy abierto a que lo platiquemos y o sea, no pasa nada. Y el chico, cuando le contesto el correo, pues obvio, ¿cómo obtuvo mi correo? Ni idea.
Hasta el día de hoy es lo que no entiendo. Pero, pues en el cuerpo del correo le adjunto mis datos, mi número celular y todo. Y pues él me llama por teléfono y me dice, pues te quiero pedir que dejes de buscar a Nadia porque ella y yo tenemos una relación desde que ella está contigo. Entonces así de, a ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Pues sí, dije, bueno, yo, para empezar, yo no soy el que está buscando a Nadia, ella es la que me está buscando. Entonces, pues si tú tienes una relación con ella, pues platícalo con ella, ¿no? Y nuevamente lo invito a que si tiene algún problema, pues yo con todo gusto le podría enseñar pues que quién buscaba a quién, ¿no? Y me dice, perfecto. Él me cita y me dice, nos vemos en Pedregal a 2 de la tarde. Yo voy a la cita y cuando llego, pues él me dice, ¿sabes qué? Pues te pido que dejes de molestar a Nadia porque ella y yo tenemos una relación y tristemente, pues esa relación está desde que ella está contigo. Entonces, pues obvio sí fue un balde de agua helada, ¿no? Me quedé en shock. Cuando yo estaba platicando con él, pues ella va llegando. Entonces ella se queda helada y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, bueno, pues él me está pidiendo que venga para acá porque pues él dice que te deje de molestar porque pues él tiene una relación contigo, incluso cuando tú y yo vivíamos juntos. Entonces ella voltea y dice, no es cierto. Y no es cierto, y no es cierto. Entonces él voltea con toda la tranquilidad del mundo y con toda la seguridad del mundo y le dice, no digas mentiras, Nadia. Sabes perfectamente que desde que tú estás viviendo con él, te acuestas conmigo, que tal ropa interior yo te la compré. Y ella se quedó ya solo con no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo me doy la vuelta. Entonces yo le digo a este chavo, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. No me vuelvas a escribir, no me vuelvas a buscar y de verdad no me molestes. Entonces yo volteo ahí con ella y le digo, te voy a pedir un favor, no me vuelvas a buscar en tu vida. Y me doy la vuelta y me voy. Después me busca y pues estaban pasando por esa situación familiar bastante delicada, pero pues ella ya había ido a su casa a contar su versión. Y un día me habla desesperada y yo decido acudir al hospital donde estaba pues su familiar y apoyarla, ¿no? Anímicamente, como yo pudiera, platicamos, las cosas se dieron, ella seguía negando todo, hasta el año pasado seguía negando todo. Pues bueno, decidimos darle la vuelta a la página y continuar con nuestra relación y seguir viviendo juntos. Pepe, ¿y tú confiabas en ella? O sea, ¿para ti fue realmente un no es cierto, este tipo mintió? ¿O sentías una cosquillita? Confié en ella, decidí confiar en ella porque al final del día, pues la base de cualquier matrimonio es la confianza y al final dije, bueno, si decido darle la vuelta a la página es porque voy a confiar en ella y decidí confiar en ella al grado de que, bueno, siempre la apoyé en todo. Hubo un tiempo que por trabajo yo vivía en Buenos Aires. Viví en Buenos Aires un tiempo, un par de meses, y ella es que yo te extraño y todo, ok, ¿qué hacemos? No, pues es que quiero ir a Buenos Aires. ¿Por qué vivías allá? Por una situación de trabajo una oportunidad laboral y me tuve que quedar un par de meses en Buenos Aires. Pues ella me pidió ir a Buenos Aires, ¿no? Yo, pues, obviamente extrañando a mi pareja, a mi esposa, a mi compañera, pues accedí a que fuera a Buenos Aires, la llevé a Buenos Aires. Dentro de ese lapso de tiempo, pues quiero conocer Europa. Pues vamos a Europa. Es que ahora quiero conocer Asia. Pues bueno, vamos a Singapur. O sea, siempre accedí a todo, ¿no? Y esto que lo platico no lo digo de ninguna manera como para vanagloriarme y decir, ay, el macho, el hombre. Simple y sencillamente es como para que quede un precedente de esta situación, ¿no? De que yo al final del día entregué todo por mi familia, entregué todo por ella, porque incluso nos esperamos 8 años para tener familia. ¿Por alguna razón en especial se esperaron? Porque pues ella quería viajar, yo quería viajar con ella, hacer cosas con ella, queríamos hasta cierto punto disfrutar de la juventud que teníamos en ese momento y creo que es muy válido y muy responsable que una pareja joven pues decida no tener hijos. Es responsabilidad,
porque pues también muchas veces, pues, ¿qué pasa actualmente con las parejas jóvenes que tienen hijos, no? Destruyen la vida de un infante. Nosotros lo teníamos muy claro que en algún punto queríamos tener familia, pero que también en ese momento queríamos disfrutarnos como pareja. Entonces, era de común acuerdo hasta, bueno, pues el año 2013, que ya, pues bueno, platicamos y decidimos que ya era hora de tener hijos, pues porque yo ya tenía 32 años, ya, o sea, yo también quería, o sea, disfrutar a mis hijas, a mis hijos joven. Queríamos tenerlo planeado. O sea, el plan estaba, pero queríamos que estuviera estructurado, ¿no? No era de que, ay, ¿qué crees que estoy embarazada? Ah, pues ya, no, no. ¿Y a qué estructura se referían? A tener una estabilidad, siempre tuvimos una estabilidad económica, no vivíamos en opulencia, pero no estábamos mal. Como todo matrimonio tenía sus etapas buenas y malas, pero pues queríamos tener algo más que ofrecer, ¿no? O sea, queríamos sentirnos listos a nivel anímico. Yo consideraba que era importante decir, creo que ya es momento de ser padre, ¿no? Y fue lo que hicimos, llegó un momento, lo platicamos, lo buscamos y gracias a Dios se dio. En el 2013, en diciembre del 2013, nace mi hija. Durante el embarazo hubo situaciones complicadas para ella, amenazas fuertes, al grado de quedarse internada en el hospital. Y yo, pues como pareja, como padre, como esposo, te juro que yo estaba afuera o sea, a pesar de que no podía entrar al hospital más que en los horarios establecidos de visita, porque ella quedó internada en el hospital de ginecobstetricia número 4 por la delicadeza de la amenaza de aborto. Y yo, de esos 4 o 5 días que estuvo ella en el hospital, yo afuera del hospital, parado como novio de rancho a la ventana, ¿no? Sin saber dónde estaba, pero yo a pie del cañón, por mi esposa, por mi hija. Bueno, pues gracias a Dios se supera esto, nace Natalia el 20 de diciembre del 2013 y pues bueno, seguíamos siendo un matrimonio una pareja bastante sólida, bastante, pues yo consideraba feliz, altas y bajas como en todos los matrimonios, pero pues llegó un momento en el que en el año 2015, pues, 2016, perdón. En el año 2016 hubo una situación en la que, pues bueno, bajó para mí el empleo en el medio del espectáculo y justo acababa de terminar gira con uno de los más grandes exponentes de música latinos y en México y a nivel mundial. Entonces, pues bueno, salgo de trabajar con este artista, acaba la gira pues, y de repente se viene como una racha en la que pues yo trabajé con otro artista y posteriormente pues se vino una etapa complicada y pues entro a trabajar en una empresa, ¿no? Coordinando algunas cosas de personal y demás. Y quien me mete a trabajar a esa empresa es una amiga que nos conoce pues desde que recién fuimos a vivir juntos porque era nuestra vecina, ¿no? Y esta amiga, un buen día, con una subordinada, hubo una situación, un chiste, y de verdad fue un chiste, porque si no hubiera sido, o si hubiera sido algo malintencionado, pues simple y sencillamente borras, o sea, borras la evidencia y nunca existió alguna malicia, sino fue solamente un chiste de comida. Y ella lo sacó de contexto y empezó a decir que pues tenía un amante y que mi amante y que mi amante y que mi amante. Y esta amistad que yo consideraba en ese momento una persona que pues estaba agradecido porque me había extendido la mano, o sea, nos ayudamos mutuo, ¿no? Y cuando ella tuvo una situación muy difícil, nosotros le extendimos la mano, yo en lo particular, pero resulta pues que al final del día hay un dicho muy viejo que dice, te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Entonces esta amiga, pseudo amiga, pues le empieza a decir que efectivamente yo tenía un amante.
¿no? Y le inventa todo un cuento que después se fue cayendo y justo Nadia se dio cuenta de todas las mentiras, pero ella en su cabeza siguió con la idea de que yo tenía un amante. Y le dije, eso es mentira, le demostré que era una mentira. Después le demostré que esta persona tenía una clara intención de que nosotros termináramos, ¿no? Tenía una clara intención de que nosotros termináramos. Yo decido cortar esa relación y Nadia pues me dice, ok, o sea, te perdono, pero no te perdono, ¿sí me explico? O sea, estamos bien, pero cada que pueda te lo saco a colación. Al grado de que un día le contó a mi menor hija que yo había tenido un amante, a Natalia. Y Natalia, no sé, con 7 años. De que Natalia creyera de que todo esto era porque su papá es malo, ¿sabes? Yo siempre la apoyé. En el año 2018 decidimos separarnos por decisión mía, porque pues al yo trabajar en el medio del espectáculo, pues estoy sometido a la agenda del artista. Y en ese momento, gracias a Dios, mi trabajo pues tenía mucha demanda de trabajo. Ella me decía, tú no eres papá, tú eres un cajero automático. Y me trajo así por mucho tiempo. Tú nada más sirves para darnos dinero. Tú danos dinero y te puedes ir de viaje. Entonces yo me quedaba así, ¿no? Pero te digo, estúpidamente uno piensa que está bien con su pareja. Con ella era, si te parece y si no, esta es mi casa y le llegas. Cuando pues la casa o sea, se utilizó un crédito para que se comprara y la casa quedó a su nombre, claro. Pero pues bueno, yo aporté mucho dinero a esa casa, yo amueblé esa casa, equipé esa casa, las remodelaciones yo las hacía, o sea, todo salía de mi bolsa, pero yo lo veía como mi bolsa, nuestra bolsa, ¿no? Mi dinero, nuestro dinero. Pero cuando ella algo le incomodaba o algo le molestaba, era, pues si te parece, si no, esta es mi casa y en este momento llégale. Hasta que un día le volteé y le dije, a ver, Nadia, tan es tu casa como es mi casa, porque yo le he metido dinero a esta casa. O sea, está tu nombre, sí, pero pues que no se te olvide que de mi dinero también ha salido todo. Y así, y mi contestación en ese momento fue de, ok, tú dices que la casa está a tu nombre, pero todo lo que está dentro de esta casa está a mi nombre. Es como si yo te contesto eso, pues ¿qué vas a decir? Y su reacción fue, me cantas. Entonces ahora ya no era el si te parece, llégale, ahora es todo me lo cantas, ¿no? En 2018, un día me corre de la casa, justo un viernes. Yo tenía que viajar en la noche a un pueblo en Jalisco porque tenía un show. Y esa mañana no sé por qué se levantó de malas, sino que baja y me dice, si te parece y si no, llégale. Le digo, pues no me parece. Y me dice, pues llégale. Se me hacía tarde para irme a trabajar, me quita las llaves de la casa, voy, trabajo, salgo ese día de la oficina y tenía que correr a la casa para agarrar mi maleta e irme de viaje. Y pues llego a la casa y resulta que no había nadie. Y yo así de, ¿qué onda, no? Y yo con la premura de que tenía que agarrar mi ropa y regresarme para irme de viaje. Y pues resulta que la señora estaba en casa de su mamá, cerró las puertas, cosa que pues nunca hacíamos, ¿no? Se cerraba la puerta del garage y las puertas de adentro jamás, siempre estaban abiertas, o sea, tú podías abrir con la chapa y abrías. Pues, ¿qué fue lo que hice? Yo le marqué y jamás me contestó. Entonces, como pude, entré a la casa y la verdad es que ese día dije, pues ya basta, ¿no? Con todo el dolor del mundo por mi hija, empaqué mis cosas y me tuve que ir. Entonces me voy de viaje y estuve separado de ella de febrero del 2018 a mayo del 2018. En ese tiempo yo nunca me desentendí de mi hija. Yo semana tras semana mandaba dinero
y que hay que comprar esto, y siempre mandaba dinero. De repente sí le decía, espérame, no tengo, me he cobrado, aguántame, y creo que es normal y es válido. Pero pues ella decía, después a su versión, decía que yo no le daba nada, ¿no? Te hago una pregunta, Pepe. Dime. ¿Y ella aportaba de alguna forma económicamente? Cuando trabajaba, sí. Ella trabajó desde que fuimos novios, porque pues cuando empezamos a ser novios ella tenía 18 años y yo 22. Entonces ella empezó a trabajar y sí aportaba. No, sería muy irresponsable de mi parte decir que es mentira, no. Sí aportaba. Incluso cuando llegó a haber etapas bajas de trabajo para mí, pues aportaba, ¿no? Pero la verdad es que ese tiempo en 2018, o sea, cuando nace Natalia, ella decide dejar de trabajar. Y fue de común acuerdo para que Natalia no creciera en un ambiente alejado de mamá, ¿no? Lo entendí. Por parte mía, pues era asumir la responsabilidad de todo lo que conlleva, ¿no? Pero, pues en 2018 quisimos emprender un negocio, nos fue mal por situaciones de competencia que no podíamos competir pues con la principal competencia, quebramos y los dos salíamos adelante juntos, ¿no? Nos apoyábamos mutuamente. Pero en 2018 pues empezó con que tú eres un cajero automático y tú no sirves para nada y tú no eres papá. Entonces decido alejarme porque la verdad pues ya era un tema de verdad seré mal padre, ¿sabes? Decidimos regresar en mayo del 2018 e intentarlo. ¿Tú seguías enamorado, Pepe? Sí, claro. ¿Y sientes que ella estaba enamorada incluso después de las cosas que mencionas te decía? Yo quiero pensar que sí, porque igual en 2018, pues ella fue la que me pidió que regresáramos, ¿no? Y yo lo acepté y platicamos. Yo estaba de viaje, platicamos y justo así como regresé de viaje, fui por mis cosas a casa de mis padres y me regresé a la casa con mi familia. La verdad es que a partir de eso las cosas sí cambiaron. Sí cambiaron en el aspecto de que había como más control por parte de ella. O sea, ya no era como el berrinche, sino sí había un control. Y yo, pues, cuando me llegaba a enojar, pues también, o sea, la verdad es que ese regreso se dio muy bonito y estuvo muy padre. La pasamos súper bien. De verdad éramos una familia muy bonita, muy bonita. Pues 2019 la pasamos súper bien. Decido llevarlas a Disneylandia. Mi hija era la niña más feliz del mundo porque se le veía la plenitud y la felicidad de tener una familia unida, una familia feliz, ¿sabes? Y pues de repente, pues se vino la pandemia en el año 2020 y pues los principales azotados pues fuimos todas las personas que dependemos del medio del espectáculo, en especial los conciertos, ¿no? Porque fue lo primero que pararon. Yo tenía pues un poco de ahorros, logramos pues llevar, o sea, sobrevivir con esos ahorros, pero pues no, todo el mundo pensaba que la pandemia iba a durar 3 meses y no, hasta que ya se acabaron los ahorros, consigo un trabajo, logro entrar a una dependencia de gobierno. Justo en la pandemia, cuando ya medio se podían hacer las cosas de manera virtual, pues yo amaba tanto a mi familia que lo único que yo quería en ese momento era que estuviéramos bien, al grado de que llegué a tener 5 trabajos. Trabajaba en las noches de 8 de la noche a 8 de la mañana en esta dependencia de gobierno. Luego salía a las 8 de la mañana de esa dependencia y me conectaba a Uber de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hacía cosas del medio del espectáculo. Trabajé con una artista a la que le tengo también mucho cariño, mucho amor y mucho respeto, a Kika Edgar. Trabajé con Kika Edgar, hacía las cosas de bobo. Le ayudaba a un amigo de mi hermano que ellos se dedican a administrar complejos habitacionales. Y pues me pidieron ayuda y iba a supervisar los trabajos que requería la administración, ¿no? Como
el mantenimiento de las áreas comunes o cosas así. Entonces, en la pandemia pues llegué a tener 5 trabajos. ¿Y a qué hora dormías? Pues cuando podía. La verdad es que cuando podía dormía. ¿Y lograbas mantener este estilo de vida que tenían o que querían tener, o sea, con estos 5 trabajos? No, Ni así. no, porque al final del día las cosas que se hacían de medio del espectáculo, pues como eran virtuales, pues no es lo mismo, ¿no? No es cobras lo mismo por hacer un show de manera virtual que hacerlo en vivo y lo que conlleva. Entonces, pues mis ingresos estaban muy mermados. Y trabajando en el gobierno, pues mi sueldo era muy poquito. ¿Y ella aportaba económicamente de alguna forma en ese momento? No, porque yo tenía la responsabilidad de sacar adelante a mi familia. Bueno, en el 2020, pues de repente estoy embarazada. O sea, no es algo que teníamos planeado como Nati. Queríamos tener otra familia, o sea, queríamos que la familia creciera, pero Majo, pues bueno, llegó así en un momento, ¡pum! Aquí lo más triste, me da tristeza, pues, decirlo, porque estuve a punto de cometer la peor pendeja de mi vida, fue que ella quería a María José, ¿no? Ella no quería tener otra hija, y pues yo me aferré, ¿no? A no hacerlo, pues yo quería que Natalia tuviera un hermano o hermana. La verdad es que yo quería un niño, ¿no? Tengo, como todo hombre, lo que quiere es un hijo. Y la convencí, y pues bueno, llegó el embarazo, y María José nació y perdón, pero me cuesta mucho trabajo hablar de María José, pero ella nació el 11 de enero del 2021. Pues al igual que cuando nació Nati, fue el día más feliz de mi vida, porque pues, pude ver a mi niña recién nacida y fue algo que me marcó la vida, igual que cuando nació Nati, porque pues abrieron los ojos y es una conexión que no hay forma de explicar. Entonces, pues Majo nace, seguíamos atorados por el tema de la pandemia, pero pues yo tenía la responsabilidad de sacar adelante a mi familia. Cabe también mencionar que durante todos estos años, pues yo siempre la apoyé, ¿no? Que quiero tomar un curso, ok, que quiero estudiar esto, ok, que quiero estudiar esto, ok. O sea, yo siempre fomentando a mi pareja. Entonces yo siempre traté de impulsar, de fomentar, de apoyar. Y pues bueno, el año 2022, gracias a Dios, empezó a haber apertura. Bueno, incluso ya desde el 21 empezó a haber apertura y empecé a recuperar pues el ritmo de trabajo. Pero un buen día, su hermana de nombre Nancy Ramírez Arias, y ahorita doy contexto de por qué estoy diciendo su nombre. Ella trabaja, ella es trabajadora, es técnica de trabajo social, porque no es licenciada, es técnica de trabajo social en el Hospital de Ginecobstetricia número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está en San Ángel. Pero pues es delegada sindical. Entonces le dice a Nadia que quiere entrar, o sea, le dice que existe la oportunidad de entrar a trabajar. Y Nadia me decía, oye, es que hay una oportunidad de entrar a trabajar al Seguro Social, pero la única forma de que logre entrar a trabajar ahí es siendo auxiliar de higiene y limpieza. Y ya de ahí ella ve cómo me mueve. Y yo, pues sí, pero pues Majo está chiquita. 2, pues tus hijas te necesitan. Pero, pues si tú quieres trabajar, pues ¿quién soy yo para impedirte que trabajes? No, es que yo me quiero desarrollar. Está bien, no pasa nada. Nos acomodamos y vemos cómo le hacemos para que pues, tú puedas trabajar. Estaba entre que sí, que no, y pasó le dijo que sí, y ella tenía que ir a firmar a las oficinas del Seguro Social cada mes, a pasar como lista. Y yo siempre le decía, amor, ya tenemos que ir este mes, ¿no? Y yo la llevaba a que firmara con mis niñas. Y hasta que un buen día me dice, ya me hablaron y tengo que presentar documentos. Dije, ok. Pues ella tenía como la preocupación porque para cubrir ciertos puestos en el Seguro Social,
tienes que tener cierto nivel académico, o hacia abajo o hacia arriba. Y el puesto de auxiliar de higiene y limpieza era que ella solo podía tener secundaria, no podía tener prepa, no podía tener más. Pero pues deciden hacer chanchullo y ella pues le aceptan los papeles. Pues total que le notifican a principios del 2023 que ya va a entrar a trabajar y que va a tomar un curso, el curso de inducción y todo lo que les dan. Pero en ese inter ella me dice, ¿sabes qué? Quiero estudiar algo para que yo me pueda mover dentro del Seguro Social. Le dije, bueno, ¿qué quieres estudiar? No sé, es que, dije, bueno, hagamos algo. ¿Por qué no te metes a estudiar psicología? Yo empiezo a estudiar psicología y después, pues ya sea que tú te logres mover o que yo ya me retire del medio del espectáculo, pues ponemos una clínica y trabajamos juntos. ¿Y por qué psicología, Pepe? Porque, pues, me gusta la psicología, pero nunca había decidido estudiarla, ¿no? Estudié otras cosas, pero, pues, ella, pues, le hago esa observación y yo planeando a futuro, familia, en pareja, de estudia psicología, yo estudio psicología, y el día que yo me retire del medio del espectáculo, pues bueno, podemos poner un consultorio juntos y ver a nuestros pacientes y demás. Entonces ella me dice, me gusta la idea, ¿ok? Le digo, pues busca una universidad. Me dice, ya encontré la universidad Unitec y logré conseguir una pequeña beca y demás, ¿ok? Fuimos a la presentación a Unitec a platicar. Y me dice, sí, me gustó, si quiere estudiar, ok, está bien. Pagué la mitad de la licenciatura de contado, pues apoyando a mi pareja, ¿no? Y yo decidí esperarme porque pues eso era un gasto grande. Entonces le dije, yo me voy a esperar al siguiente cuatrimestre que yo tenga un poco de dinero, o sea, que yo tenga más dinero y así tú empiezas y como sea, pues yo ya me siento desahogado contigo porque sé que ya pagué la mitad de la licenciatura. O sea, yo ya no voy a tener que dar dinero de tu licenciatura hasta dentro de año y medio. ¿Ok? Entonces, pues bueno, en mayo decido yo, pues bueno, empiezo ya también a estudiar psicología. Pues ella empieza a trabajar, empieza a tomar sus cursos en el Seguro Social. Pues empezó con ondas de, es que a ti te molesta que yo trabaje. Le dije, ¿de qué estás hablando? A mí no me molesta que trabajes. Y ella pues teníamos planeadas nuestras vacaciones en familia. Por decisión de ella se escogió la semana, bueno, por decisión de ella y en base a mis tiempos, ¿no? Decidimos que fuera en mayo. Un buen día llega y me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo viajar con ustedes. Te vas tú y las niñas. Y yo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? No, te vas tú y las niñas. Y si no, que se vaya Nancy. Pero yo no voy a viajar. Porque si me hablan del seguro o sea, ya la preocupación full era el seguro, ¿no? Como le dije, bueno, si te van a avisar, no, es que yo tengo que estar libre esa semana. Ok, cambié el viaje. Fue un gasto casi de 20,000 pesos. Solo el cambio. ¿A dónde iban a ir? A Cancún. Ese cambio de viaje, lo único que generó, lejos, digo, tú no entregas algo esperando recibir a cambio, ¿no? Tú lo entregas porque amas y porque, pues, es lo que te corresponde. Pero ese cambio, lejos de hacerle bien a mi familia, generó que se desatara el aire en ella. De que, ¿por qué chingados había cambiado el viaje? Así es. Más bien estaba escondiendo algo, ¿no? Sí, así es. Cambio el viaje y ella pues fue más a huevo que de ganas. Todo el tiempo estaba de malas, todo el tiempo estaba preocupada por el celular, que le iban a hablar del seguro, que le iban a escribir del seguro. Y para la mala suerte de las niñas y mía, se le descompone el celular en Cancún. Entonces le digo, ¿sabes qué, amor? Usa el teléfono de Natalia por si te tienen que marcar.
Pero ella, la preocupación de ella era el WhatsApp. Y le dije, el Seguro Social no te va a buscar por WhatsApp. El Seguro Social te va a mandar un correo o te va a hablar. Entonces, usa el teléfono de Natalia. ¿Ok? Pues yo traté de que la pasáramos bien. Regresamos, su celular se reparó. El celular de Nati regresa a propiedad de Natalia, ¿no? Que Natalia, pues lo único que hacía era ver YouTube, pues ver TikTok, cosas de niños. O sea, ya tenía 10 años ahí tu hija, ¿no? Natalia tenía 2023, tenía 9 años. Entonces, pero pues yo como padre responsable siempre estaba al pendiente de lo que hacía Natalia en el celular, ¿sabes? O sea, no era de que toma el celular y cállate. Yo siempre estaba pendiente de a ver qué está pasando, qué estás viendo, qué estás haciendo. Entonces un día, pues así agarro el teléfono de Nati y empiezo a ver pues que tenía mensajes o sea, tenía conversaciones de WhatsApp de gente que no tenía registrada, ¿no? Entonces, pues empiezo a ver quién era y justo veo que es una compañera de curso de Nadia. Dije, entonces empiezo así como a scrollear y encuentro un mensaje que decía de su amiga hacia Nadia, ay, ya, dile a Víctor que no sé qué y te llevas tu ropita interior sexy. Y Nadia contesta, no puedo, estoy en mis días. Ja, 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 ¿no? Entonces, la verdad es que yo siempre confié en ella, pero en ese momento pues lo tomé como un chiste de amigas. Porque así como yo hice un chiste que se sacó de contexto, donde realmente nunca existió algo, pues yo dije, a lo mejor es un chiste de amigas, ¿no? Así de, güey, pues ya, ¿no? Incluso ni siquiera le dije nada a ella. Después, en junio, pues ya un día en la mañana, Nati estaba en la escuela, Majo estaba en la guardería, y me dice, oye, es que ya me hablaron del seguro y tengo que ir. Pues yo te llevo, no pasa nada. Y vamos y venimos rápido, ¿ok? Llegamos a las oficinas de Seguro Social y de repente es de, ya me tengo que quedar a trabajar. Le dije, ok. Y es que ya me asignaron un lugar en el Centro de Seguridad Social Tlalpan. Es un centro de seguridad como para viejitos, donde ponen actividades y hacen cosas. Y ella trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero pues ella se iba a las 3:30 de la mañana y llegaba a la casa a las 6:30 de la tarde. Entonces ella me decía, es que por el tráfico que se hace, porque vivíamos en el municipio de Ixtapaluca, que es la salida a Puebla, es que el tráfico, y yo, a ver, espérate, Nadia, yo he salido a esa hora y yo sé perfectamente lo que te haces de un lugar a otro, o sea, te vas 4 horas antes, 3 horas y media antes. No, es que me ha tocado y llego bien tarde y la tolerancia. Y a la hora de la salida era, no, es que pues me pongo a platicar con Viviana y con Sura y me fumo el cigarro. Pues dije, está bien. Y después pues ella entra a trabajar en junio, pero ya había empezado a tomar cursos desde marzo, si mal no recuerdo. Todo esto estamos hablando del 2023. 2023. Total que en julio empieza con que hay una fiesta del Día del Trabajador de Limpieza del Seguro Social. Y esa semana Nadia estaba más preocupada por qué se iba a poner que por cualquier otra cosa en el mundo. No existían las niñas. Ella era, yo me voy a ir de fiesta y qué me voy a poner y qué me voy a poner. Unos días antes de su fiesta le dije, amor, estábamos en el cine con mis hijas y ella estaba más preocupada por qué se iba a poner que por qué íbamos a ver. Al grado de que le dije, ¿por qué no vas y te compras algo? Traes la tarjeta de crédito, ve y cómprate algo. Pues no lo dije 2 veces. Corrió a comprarse ropa. Llega a la fiesta y la verdad que esa semana yo sí estaba molesto porque decía, ¿qué pedo? O sea, estás más preocupada por qué te vas a poner que por las niñas que las estás dejando solas desde las 3:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando sales a las 3 de la tarde y a esa hora puedes llegar bien a la casa a las 4:30. Porque algunas veces que yo llegué a ir por ella, con las niñas, salía incluso
se ponía a fumar con sus amigas y nos arrancábamos de ahí del Centro de Seguridad Social Tlalpan a las 3:20 de la tarde y llegábamos a Ixtapaluca a las 4:40, 5 de la tarde, ¿sabes? Entonces yo decía, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué estás llegando a las 6:30 de la tarde? No, es que me quedo platicando. Bueno, ¿Quién cuidaba a las niñas mientras los dos trabajaban? teníamos una persona que nos ayudaba. Yo no estaba muy de acuerdo, pero no teníamos opción. Porque la abuela paterna siempre fue denostada por Nadia. O sea, ¿tu mamá? Mi mamá, Nadia nunca permitía que había relación y siempre era, mira, tus primos les hacen esto a ti, nada más te hacen groserías. Pues sí, estúpidamente yo permití esas cosas, ¿no? Tengo que aceptar y reconocerlo, que yo estúpidamente permití mucho. Entonces, su mamá no puede cuidar a mis hijas. No puede cuidar a mis hijas porque la señora está enfocada en otro sobrino de la edad de Nati, que es que es donde recibe dinero por el cuidado, o te mantengo, o te pago los gastos. Entonces, Nati no tiene la importancia que tenía este niño, ¿no? Entonces, los cuidaba una vecina y yo, la verdad, estaba en desacuerdo, pero bueno, pues no había opción. Es lo que había y con lo que podíamos. Y bueno, y al final, y ella tampoco estaba de acuerdo, porque se empezaban a perder cosas, ¿no? Colores de las niñas, el celular de Nati. Entonces yo le decía, a ver, ¿qué está pasando? Y me decía, no, es que es Xochitl. Xochitl era quien nos ayudaba con el aseo, ¿no? Pero la verdad es que pues, nunca pasó porque Xochitl, yo llegué a tener así dinero en el mueble donde lo ponía y jamás se perdió 50 pesos, 100 pesos, ¿no? Entonces ella me decía, es que es Victoria. Victoria es la que nos está robando. Yo, relájate, a rato aparecen las cosas. Pues esa semana yo ya estaba molesto, la verdad. Yo ya estaba molesto, con justa razón, por su fiesta. Me dijo, ¿sabes qué, amor? Voy a llegar a las 11 por las niñas. O sea, se fue a trabajar, se fue desde las 3:30 de la mañana. Iba a llegar a las 11 a la casa. Pues bueno, la señora llegó casi a las 2 de la mañana en absoluto estado de ebriedad, manejando en la autopista México-Puebla, en Avenida Zaragoza, en Churubusco, en absoluto estado de ebriedad. Llegó, pues sí, casi un día después, se fue ese día viernes a las 3:30 de la mañana y llegó ya el sábado a la 1:30 de la mañana, casi 2 de la mañana. Yo ya estaba, la verdad, yo estaba ya molesto. Y llega y me doy cuenta que la señora pues venía hasta el pilín, como dicen. Y la verdad se me vino a la mente la conversación que vi. Y le digo, pues ya vienes contenta, ¿no? Y traes tu ropita sexy. Me enojé mucho, se metió a dormir con las niñas, yo me dormí. En la mañana salí a hacer unas cosas, regresé y su primera reacción es, ya no quiero estar contigo. Y yo, ¿de qué estás hablando? Me tratas como una puta. Y yo, perdón, ¿de qué estás hablando? Sí, tú no me bajas de puta, tú no me bajas de esto, soy una zorra, ya no quiero estar contigo. ¿Ok? Digo, ¿qué más? Ah, pues además de esto, eres un violador económico. Y yo, ¿qué? Sí, eres un violador económico, me violas económicamente, me cantas. Y me decía, solo me das de tragar. Y yo, a ver, espérate. Creo que te he dado un poquito más que de comer. No, y tú, sí, empezó con unas ondas de verdad estúpidas, de que violador económico, que tentador agresivo, que esto. Yo no sé de dónde sacó, bueno, sí sé de dónde sacó que la violaba económicamente. Es absurdo porque ella cobra 1,000 pesos a la quincena y que ella fuera a trabajar a mí me costaba 500 pesos diarios. O sea, ¿dónde está la violencia? ¿No? Que ella fuera a trabajar a mí me costaba 12,500 pesos mensuales. Le ponía 250 o 300 de gasolina diarios, más pues, que sus cigarros, que el café, que pues de la caseta o sea, pero sí un estimado 500 pesos diarios, así mínimo. Entonces yo le decía, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde sacas que soy un emprendedor económico? No, tú me cantas todo. No, nadie te canta nada. Son cosas que tú te estás haciendo.
Y empezó a ejercer tanta manipulación en mí, que llegó un momento en el que dije, güey, estás mal, ¿sabes? Fue tanta la violencia psicológica y la presión psicológica que ejerció en mí que llegué a decir, sí estoy mal, ¿sabes? Okay. Y a pedirle disculpas. Así de, güey, perdóname, sí la estoy regando. Al grado de que me obligó a ir, o sea, todo eso generó que fuera a tomar terapia. Empecé a tomar terapia porque dije, o sea, fue tanta la manipulación que dije, sí estoy mal. Entonces fui a tomar terapia. Sí. Y donde al final, con los conocimientos que ya tienes en psicología y lo que ya hablas con la terapeuta, pues dices, a ver, espérate, no estoy mal, ¿no? Entonces, ya cambió de que entonces era yo un violador económico y un violador físico, a que era un celópata y un posesivo. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento cambió? De un día para otro dijo, hoy quiero que seas un celópata. Y se lo compré otra vez. Estúpidamente se lo volví a comprar y yo seguía tomando mi terapia hasta que dije, ¿sabes qué? Ya, güey, o sea, tú no eres nada de eso. Yo seguía pensando que el del problema era yo. Amaba a mi esposa, amaba a mi familia, y lo último que yo quería era que mis hijas crecieran en un entorno de unos padres separados. Porque al final del día, y aunque yo he tenido muchas discusiones con psicólogos que dicen, los niños necesitan a padres bien, no a padres juntos, es una falacia. Porque la estructura de la familia es un círculo en el que todos están bien, juntos, ¿sabes? Yo no creía en la separación de la familia, porque claro que causas una afectación importante a los menores y que desemboca a futuro. Es algo que les va a perjudicar a futuro, ¿no? Por mucho que los padres sean los mejores amigos del mundo, no, señor. El hecho de que que crezcan en un ambiente divorciado va a repercutir sí o sí. Estaba yo tratando de arreglar las cosas y que siguiéramos. Claro. Lamentablemente ella se juntó en un círculo tóxico, en un círculo donde una persona era típica feminista, y no por denostar a las feministas. Lo que sí denosto y de lo que estoy en contra es del fanatismo, ¿no? Porque sí hay mujeres que verdaderamente son violentas, verdaderamente, pero ella se juntó en un círculo de 3 personas, que una es divorciada y que no le importan sus hijas. Otra que es divorciada y que su hija abandonada con la abuela, y que tenía la idea de que yo me puedo acostar con quien yo quiera en el momento que yo quiera y no me interesa. Y otra que había tenido problemas severos de adicción. Y eso lo sé porque ella me lo contaba, ¿no? Conversaciones de matrimonio. Que había tenido problemas severos de adicción, resentida con su padre porque la había abandonado, resentida con el marido porque nunca logró hacer que el marido adquiriera una responsabilidad por sus hijas, y que nunca tuvo el valor de poner una demanda, exigirle los derechos a las niñas. Entonces alguien que era evidentemente, pues tenía un resentimiento hacia los hombres, ¿no? Entonces le empezaron a meter la idea de que pues el malo era yo, el violador era yo, que ella podía irse cuando quisiera, en el momento que quisiera, donde quisiera y sin decir nada. Y yo le decía, espérate, tienes hijas que te esperan en tu casa. O sea, esto no se trata ni de ti ni de mí, se trata de las niñas, porque las niñas extrañan a mamá, las niñas quieren ver a su mamá, y su mamá más preocupada que porque ya viene el cumpleaños de Pedrito y que hay que ver qué peda nos ponemos, ¿no? Entonces empezó con que ahora yo era un violador porque era celoso, posesivo y no sé qué tantas cosas. Hasta que dije, ¿sabes qué? Pues no, yo no soy el problema. La convencí de ir a tomar una terapia de pareja, aunque ella, su bandera y su creencia
completamente arraigada de una manera increíble, es que solo los locos toman terapia. O sea, estudiaba psicología y creía eso. Que solo los locos toman terapia. De verdad, yo le decía, ¿cómo es posible que estás estudiando algo para ayudar a la gente y tengas esa creencia? La convenzo de ir a tomar una terapia de pareja y como es normal y natural en una pareja que existe problemas y que van a tomar una terapia de pareja es porque se van a dar con el sartén delante de la terapeuta, ¿no? Eso es algo de lo más normal y lo más común de una terapia de pareja es que vas a escuchar las quejas y las quejas y las quejas. Y efectivamente, en nuestra primera sesión se realizó se empezaron a realizar ejercicios de preguntas y respuestas y lo primero que se abordó por parte de la psicóloga, porque lo dijo y no lo dijo, es, a ver, ¿existe una infidelidad? Y me lo preguntó a mí, yo no. Y volteó y le dijo, a ver, Nadia, ¿existe una infidelidad? No. Dijo, ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando existe una infidelidad, muchas veces es complicado trabajar una terapia de pareja. Entonces tendrían que trabajar separados y sobre eso yo poder evaluar si ustedes pueden continuar juntos. Dado que ustedes me están diciendo que no existe una infidelidad de los dos, entonces, pues bueno, podemos trabajar juntos. Empezamos a trabajar, yo escuchaba pues, cada sesión sus quejas. Antes de cada sesión era quiero que te vayas de la casa, ¿sabes? Y yo me seguía aferrando a mi familia. O sea, perdí mi dignidad, ¿sabes? Hasta que un 10 de septiembre del año 2023, bueno, yo el 9 de septiembre tenía un show en Mérida. Y decido, o sea, nos escribíamos y amor, te amo, y de verdad. Quedamos que el domingo 10 de septiembre yo llegaba de viaje y corría a la casa y que llegaba yo y que íbamos a comer con las niñas, como era nuestra rutina de los fines de semana, salir a comer con las niñas, hacer algo, ver la tele juntos. Llego y pues ella estaba de malas, estaban haciendo qué hacer y todo y por alguna razón estaba de malas. Y yo, amor, ya nos vamos, sí, que no sé qué, ya me voy a bañar. Entonces se mete a bañar y estaba la música corriendo en la casa, ¿no? Entro a la cocina, se meten a bañar y yo entro a la cocina, quería tomar agua y en el comedor, literal, el celular estaba abierto reproduciendo Spotify, así, ¿no? Así en la mesa. Y la música estaba muy alta, entonces levanto el teléfono y dije, le voy a bajar. Fue de manera instintiva, porque de verdad fue de manera instintiva, porque estoy seguro que el 100% de las personas que han descubierto una infidelidad así y que nos están viendo me van a dar la razón, pues tu instinto te dice, ve el teléfono. Y lo hice. Reviso el teléfono y encuentro, y pues me voy a tomar el atrevimiento de que esto quede en evidencia, porque, pues como se los dije, estoy siendo víctima de falsas acusaciones muy fuertes, acusaciones que me pueden llevar a la cárcel, ¿sabes? Entonces yo necesito pues demostrar. Entonces empiezo a revisar el chat, o sea, empiezo a revisar WhatsApp y encuentro una conversación, pero el contacto estaba guardado como VD. Entonces dije, ¿qué es esto? Y empiezo a revisar, hasta que veo que encuentra una conversación, y de verdad es que la voy a citar textual. Dice, uy, no, él le pone, lo único que no quiero ya son broncas. Créeme que ya estoy harto y fastidiado que si ando contigo o con Juana o con... Y ella le pone, uy, ¿y quién dice eso o qué? Y él le pone, pues quien diga ya chole, ¿no? Ya basta de estar en boca de todo el mundo. Y ella le pone, ay, relájate. Él le pone, pórtate mal. Y ella le pone, no me porté mal. Y él le contesta,
¿te toca conmigo o con José? Y ella contesta, contigo. Y ella le escribe, me fascina verte, me pones feliz, nerviosa, me prendes muy cañón, me encanta que me toques. Y él le contesta, a mí también me encanta verte. Y ella, ¿sí de verdad? Y él le contesta, sí. Y él le pone, tú me extrañabas. Ella le pone, ¿tú me extrañabas? O sea, ella buscando aceptación. Sigo leyendo y aquí está, porque la señora, su principal estrategia para quitarme a las niñas fue porque una señora que de nombre Viviana Hernández Hernández le dijo, ve y demándalo por violencia familiar cuando yo ya no vivía en mi casa. Ve y demándalo por violencia familiar porque así le vas a quitar a las niñas y le vas a dar y le vas a sacar pensión. O sea, imagínate qué necesitas tener en la cabeza para tratar de complotear de esa forma y qué necesitas tener tú en la cabeza para prestarte a joder al papá de tus hijas. Oye, ¿y quién era esta mujer Viviana Hernández Hernández? Compañera de trabajo. Compañera de trabajo. Y ella hasta el día lo niega, pero hay evidencia de que esta señora le dijo, ve y demándalo. Evidencia real, no dichos como los de ella. Entonces yo sigo revisando y encuentro conversaciones de, ¿y qué estás? O sea, se descompuso el coche que ella usaba y yo iba y la llevaba temprano y así. Y encuentro mensajes de, pues ya dile que te cambie el coche ese pendejo. ¿Quién le ponía eso? Él a ella. Y es un güey que no tiene coche. O sea, un güey que le decía a ella, ya exígele que te cambie el coche, pero es un güey que igual que ella cobra 1,000 pesos a la quincena, ¿no? Y no denosto lo que cobre la gente. Cada quien hace lo que puede con lo que puede y cada quien decide estar donde quiere estar, ¿no? En el aspecto laboral. Y ella le decía, ja, 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 pues según está esperando una comisión y ya me lo va a cambiar. Imagínate, ¿no? Sigo leyendo y así de, pues es que José se va a ir a la lavandería porque estaba lloviendo, o sea, cuando llovía, lavábamos en la casa y solo iba a la lavandería a secar la ropa porque no teníamos secadora. Y mensaje de, ja, ja, ponlo a lavar, che huevón. Y ella, ja, 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 ja. Pues entro en shock. Entro en un shock profundo, ¿sabes? Y subo y le digo, quiero que me digas qué significa esto. Se estaba bañando y voltea y me dice, pues, ¿qué quieres hacer? Ya lo viste. Y yo así de, ¿qué? Para esto decido marcar al número del tal Víctor. Se llama Víctor Daniel Vázquez Pérez. Es capacitador del Seguro Social, pero también es del área de higiene y limpieza. ¿Por qué digo esto? Porque marco para ver quién era, ¿no? Nunca contestó. Total que ese día ella me dijo, pues la cagué, perdón. O sea, estaba en shock totalmente. Porque dije, todo este tiempo me has tenido bajo una disonancia cognitiva muy cabrona, haciéndome creer que el del problema era yo, cuando estás con otro güey. Y le digo, quiero que me des una explicación. Y me dice, es una persona que un día en la autopista había mucho tráfico y él se me acercó, iba en una camioneta y se acercó a ofrecerme un cigarro y tan. Y dije, pues si crees que yo te voy a creer eso, pues estás, mira, no se lo dije, no lo pensé. A los 2 días suena mi teléfono con un número que no lo conocía. Entonces contesto y yo, bueno, y me colgaron la llamada. A los minutos me entra un mensaje del número de Víctor Daniel y me dice, yo no quiero tener problemas. Yo conocí a Nadia en la autopista porque ella iba llorando y me bajé. Desde ahí dije, o sea, lo primero que dije es qué poca madre, porque todavía de que te descubro tu infidelidad, le escribes a este pendejo para ponerte de acuerdo con él en querer lavarme la cabeza. Entonces yo empiezo la verdad es que mi cabeza empieza y todavía este güey me dice, y tuviste la buena suerte de que nunca me acosté con ella, porque yo no hablo de una mujer que está
vulnerable. Y le puse, no es una mujer vulnerable, o sea, ¿cómo? O sea, pues claro que estás abusando, no solo tú, ella, ¿no? No solo tú tienes la culpa. Entonces empiezo a investigar y en el celular de Natalia, o sea, luego me llegó a la mente la conversación. En friega me voy al celular de mi hija y empiezo a revisar y pues encuentro mensajes de los grupos, de las fotos que se habían tomado cuando finalizaron los cursos de la gente de limpieza y encuentro las fotos que habían compartido. Entonces empiezo a analizar y digo, este güey es este güey. Se llama Víctor Daniel Vázquez Pérez y es capacitador del Seguro Social. ¿Y por qué lo exhibo? Porque es una persona que también, al igual que ella, son casados. Entonces, así como él tuvo los huevos de destruir mi matrimonio, pues también que su esposa se entere, ¿no? Solo por eso lo digo. Porque con los huevos del mundo te atreves a cuestionarme cuando eres... Y no quiero ser prepotente, pero al final del día no existe una comparación entre él y yo. Abismal. Porque lo que él cobra a la quincena era lo que yo me gastaba con mis hijas solo en salir al cine. ¿No? Y no porque yo sea don millonario, pero pues me he dado tanto en la vida desde muy joven para poder trabajar y dar una vida a mis hijas y a ella. Ella pide perdón y después este güey, dentro de lo que me escribe, me vuelve a mandar un screenshot de su celular, porque ella, pues después empezaba a decir que eran mentiras. No sé qué le habrá dicho él a ella le ha de haber dicho, ya sabe quién eres, no sé. Entonces un día me llega un mensaje del celular de él, de una captura de pantalla, en la que el 10 de agosto le pone algo de, o me equivoco, y le pone, te equivocas, ok, y ella le pone, a lo mejor y puedo verte mañana en la mañana, ok, bye, y él le pone, oye, mejor no, y ella, ¿qué? Lo de mañana olvídalo, y ella le pone, ok, y él le pone, quería decirte en persona, porque ya no puede haber nada entre nosotros, pero creo que no está bien y lo que dije quizá por WhatsApp no era la manera, pero vernos no es lo mejor. Y ella le pone, efectivamente, no era la manera y pensé que eras maduro, pero las cosas se dieron así y de todos modos ya no importa. Cuídate. Y esto es una captura que me mandó él, ¿no? Y aquí arriba está la foto de ella y su nombre, para que ella no pueda decir que es mentira, ¿no? Ella empezó a manejar, primero lo hice porque tú me obligaste. Yo, ¿cuándo te obligué? Lo hice porque tú me descuidaste. Lo hice porque... si se sentía descuidada, te podía decir, oye, me siento descuidada, ¿qué podemos hacer al respecto? Claro, no vas y te acuestas con otro güey. Y al final, ya lo que remató con eso es, pues ya lo hice porque quise. Un día discutimos y Nati me dijo, papá, ¿por qué discutiste? ¿Por qué discutieron? Y le dije, mira, hija, hay cosas que a mí no me corresponde contarte, hay cosas que a mí no me corresponde decirte. Tu mamá y yo estamos discutiendo por cosas de adultos. El día que tú tengas familia, que ya estés grande, y solo hasta ese entonces evaluaré si te puedo yo contar. Y volteó Natalia con solo 9 años de edad y me dijo, ¿qué? Ya me contó mi mamá que se besó con un compañero del trabajo, normalizando conductas de poligamia. Ah, pero para esto, después de la sesión y antes de que yo descubriera esta infidelidad, ella me confiesa pues que sí me había puesto el cuerno con el profesor de inglés. Y después resulta que no, después resulta que ella nunca confesó nada. Y luego que sí y que no, y luego sale esto. Entonces fue así de, güey,
pues ya estuvo, ¿no? O sea, todos estos meses te has dedicado a joderme psicológicamente y hacerme creer que yo estoy haciendo algo mal, cuando en realidad la que tiró toda la basura fuiste tú, y la que ha manipulado, y la que ha engañado, y la que le está dando en la madre a la salud mental de una niña de 9 años, eres tú, porque no tenías que haberle dicho en ningún momento de la vida lo que hiciste. Pero ¿qué es lo que estabas haciendo? Buscar aprobación de Natalia. Y Natalia no es tu amiga. Natalia no es tu confidente. Su misma madre se lo dijo. Qué poca madre que le dijeras a Natalia. Entiende que Natalia no es tu confidente. Porque Natalia, pues, ¿qué va a pensar? Que está bien que ella pueda estar casada y ella revolcarse con otro güey. Entonces, eso ya me tenía molesto, ¿sabes? Pero yo seguía aferrándome a mi familia, por mis hijas, por mi esposa, porque yo amaba a mi esposa. Total que en noviembre la cambian, noviembre, principios de diciembre la cambian a una guardería, y de repente ella me decía, no, es que aquí en la guardería me traen en súper friega y no puedo salir. Y yo le decía, ok, amor, pues te mando comida, ¿no? Y le mandaba comida por Uber Eats. Todas las mañanas me levantaba, a la hora que ella se levantaba, a prepararle su café, abrir el portón, sacar el coche, ponerle desayuno, para que ella estuviera bien y no estuviera con la zozobra. Yo no estar con la zozobra de mi esposa ya habrá comido y esto. Y de repente era, ¿sabes qué? En la escuela, en la guardería, la administradora no nos deja hablar por teléfono, no nos deja contestar. Tengo que tener todo el tiempo el teléfono apagado y guardado. ¿Ok? Nos escribía de repente. En diciembre empezó con que pues necesito hacer una remodelación aquí en la casa y quiero hacer una ampliación y quiero hacer una terraza y quiero hacer esto y quiero hacer el otro y comprar aquí, hay que comprar allá. Pues José se gastó sus ahorros. La pura ampliación fueron 47,000 pesos. Ella se fue a comprar ropa, le compré ropa a mis hijas, normal. Y al final digo que poca madre porque ya tenías un plan, ¿no? Tu plan ya era echarme de la casa. Ella tenía que recoger un juguete para Nati y se lo iban a entregar en Mixcoac. Entonces, platicamos, amor, sí, ya lo tengo, ok, ya. Pasa el día, el 5 de enero. A los días se mete a bañar y no sé qué le pregunto y me dice, está en mi celular. Ah, pero después de que descubro la infidelidad, ya ahora sí ya tenía acceso a su teléfono, ¿no? Algo le pregunté, algo que tenía que sacar, y abro su teléfono y iba a sacar un número, si mal no recuerdo. Y veo una llamada de WhatsApp que había sido el día 5 de enero. Entonces le digo, oye, ¿y este quién es? Pero ya obviamente pues, ya existía una desconfianza, la verdad. Y me dicen, ay, no es nadie, es el señor de mantenimiento y necesitábamos unas cuerdas porque no se quede la rosca. Ok. Después la cambian de guardería y la pasan a la guardería que está aquí dentro de la Unidad de Independencia. Y la cambian de horario y era de 9 a 5, creo. Sí, de 9 a 5. Y desde que entra a la guardería, a esa, nos dice a las niñas y a mí, es que aquí la administradora me está obligando a quedarme más tiempo porque tengo que apoyar. Y yo, a ver. Trabajas en el Seguro Social, es el lugar más burócrata del mundo, no te pueden obligar a nada. El chiste es que mis hijas, Nati en especial, me decía, oye, mamá, pues vamos a marcarle. Le hacíamos videollamada y la señora nos contestaba hora y media después. O sea, si salía a las 5, nos iba contestando 6:30 de la tarde. Nuevas sospechas porque nos contestaba la videollamada y le decía, hola amor, ¿cómo estás? Bien amor, ¿dónde vienes? Ya vengo en Cuemanco. Y yo veía la bandera de San Jerónimo. O sea, pensaba que ella todo el tiempo pensó que yo eres tú. No decía nada. Ay, es que venía hablando con Viviana. O sea, Viviana es más importante que Nati, ¿no? Que no la ves todo el día
y que Nati está resintiendo, más Natalia, que está resintiendo un cambio de no estar con su mamá todo el tiempo, y prefieres ir hablando casualmente con Viviana, ¿no? O con tu otra amiga. Derivado de su manipulación de que por tu culpa lo hice, porque me descuidaste, dije, pues a lo mejor, pues por las niñas y por el rush y por todo, pues sí descuidamos nuestro matrimonio en el tema de dedicarnos tiempo. Entonces yo empecé a planear cosas de, oye, amor, quiero que estemos juntos. O sea, bueno, quiero que hagamos algo tú y yo solitos, ¿no? Vamos a cenar o vamos a lo que sea. Empezamos como a adoptar eso, de hacer algo juntos, pero justo el 24 de febrero, ya de este año, teníamos el plan durante toda la semana de hacer algo. Entonces ella me dijo, oye, íbamos a un sauna y a un vapor y a ella le gustaba eso, ¿no? Y me dice, oye, es que quiero que vayamos, sí, fuimos estuvimos en el sauna, en el vapor. Pasó pues, lo que tiene que pasar, como cualquier matrimonio. Llegamos en la tarde, bueno, no en la tarde, ¿no? La verdad es que fuimos nada más en la mañana, nos fuimos temprano para estar todo el día con las niñas. Llegamos, estuvimos súper bien, te lo juro que estábamos súper bien. En la tarde Natalia quería ir al cine, que se estrenaba una película de una serie que a ella le gusta mucho. Quise invitar a un amiguito que también le gusta mucho esa onda del anime, y le dije, pues sí, invita a Oscar, ok. Fueron al cine, y entró Nati sola con este niño al cine. O sea, eran amiguitos. Y entraron, iban hasta con su cosplay los dos y todo, y se metieron. Entonces le digo a Nadia, oye, pues aquí afuera, aquí hay como muchos pues cafeterías y cosas así en ese centro comercial que se llama Cortijo. Entonces le digo, oye, pues nos sentamos aquí y pues, te invito a una piña colada y yo me tomo, yo me tomo una cervecita y pedimos una botanita o algo, ¿no? Sí, sí, sí. De repente Majo pidió un dinosaurio de esos grandotes montables y la llevó, pero yo a lo lejos veía que ella estaba así, ¿no? Incluso la psicóloga se dio cuenta que cuando tomamos la terapia de pareja, ella nada más estaba al pendiente del teléfono. Y le dijo un día, a ver, Nadia, ¿te gustaría que tuviéramos una sesión tú y yo solas? Y esto con el fin de que si ella estaba siendo violentada de alguna manera, el terapeuta siempre invita a la mujer a tener una terapia solas, por si existiera en verdad alguna violencia o algo que no pudiera decir por miedo, pues en ese momento. Y la psicóloga legalmente está obligada a reportarlo, ¿no? Entonces la psicóloga le dijo, oye, ¿te gustaría que tú y yo tomáramos una... O sea, la psicóloga siguiendo sus lineamientos, y ella dijo no. ¿Ok? El último fin de semana en familia, pues yo estaba sentado en una periquera y ella andaba por allá, así, y de repente volteaba y así, ¿no? Y me mandaba besos y así, pero seguía en el celular. Regresó y me dijo, es que me estoy escribiendo con Vivi. Pues tratas de tener confianza. Llega el domingo, salimos, me dice, oye amor, es que quiero unos tenis. Sí, vamos. Les hice regalos a las niñas y no me siento bien de no comprarte algo a ti. Ay, que quiero unos tenis. Vamos a buscar los tenis. No estaban los tenis y de repente, bueno, ¿qué crees? Que ¿sabes qué? Mi plancha del cabello ya está rota. Pues cómprate la plancha, amor. Compró la plancha. Oye, ya no tengo maquillaje. Pues vamos, amor, aquí está y cómprate tu maquillaje. Se compra su maquillaje. Llegamos a la casa. Las niñas se pusieron a jugar en el patio. Ella y yo pedimos de cenar para todos. Estuvimos viendo ella y yo una serie, abrazados. O sea, súper padre. Llega el lunes, se levanta de malas, no sé qué pasa, y avienta su neceser de maquillajes a la cama. Y pues yo dormido, sientes un movimiento brusco, pues tu primera reacción es, ¿qué pasa, no? Y ella, ya estoy hasta la madre de que me estés espiando. Y yo, ¿qué te pasa? Te la pasas espiándome y estoy harta. Y yo, no. De la nada. De la nada.
Me bajo para no discutir, a preparar su café, a preparar su desayuno. De repente me dice, quiero que te vayas de la casa. Quiero que te vayas de la casa porque te la pasas espiándome, te la pasas intimidándome. Y yo, no, estás equivocada. Sí, ya no quiero vivir contigo. Y ya no quiero vivir contigo. Y ya no quiero vivir contigo. Algo dentro de mí me hizo como así de, güey, pues ya ten dignidad, ¿no? Ya estuvo. Entonces le dije, ok, me voy de la casa. Todavía le dije, aguántame unos días porque pues no tengo a dónde ir. Ese no es mi pedo, quiero que te vayas a la vez de aquí. Literal. Al escuchar esa respuesta, la verdad es que sí me dio mucho coraje. Y le digo, te doy dinero. Y me dice, pues sí, así como sí, dame para mis gastos, la gasolina. Algo me sacudió. Así, algo así como de, pues güey, ya despierta, ¿no? Y le digo, no, tú me estás dejando sin casa, me estás quitando a mi familia, te voy a dar dinero para tus pasajes. Así de, pues, ¿cómo? O sea, vete de aquí, pero pues me dejas carro, me das todo, ya me había hecho gastar un dineral en cosas. Entonces le dije, no, si yo me voy a quedar sin casa, tú te vas a quedar sin carro. Es que las niñas, pues no, porque al final del día quien mueve a las niñas y quien va y viene y corre y sube y baja con las niñas, soy yo. Entonces, así como tú ahorita me estás diciendo que es tu casa y que le llegue y que te vale ver dónde me quede, pues entonces, como tú te muevas a trabajar, pues no es asunto mío. Y me aventó las llaves y fue a donde estaba mi dinero y agarró dinero y se salió. Y ahí va otra vez el estúpido de Pepe, regresa y le digo, ¿sabes qué, amor? Ya creo que nos calentamos, pues ya, llévate el coche y al rato platicamos. No, tu madre, tranquila, llévate el coche y al rato, no, y me aventó, ¿no? Entonces, ella me avienta y fue el empujón tan fuerte que yo pues, me voy así, ¿no? Y empieza, hijo, me estás aventando, y yo, güey, ¿qué? Total que ese día yo viajaba a Colima porque tenía una situación de negocios por allá. O sea, bueno, no de negocios, sino quería hacer pues ofrecer shows, ¿no? A unos empresarios de allá y tenía una junta. Ya regreso y un día me habla la hermana mayor y me habla y me dice, oye, ¿y a qué hora vas a ir por Natalia? Y yo, ¿de qué estás hablando? ¿No te avisaron? No, pues a mí nadie me avisó que había que ir por Natalia. Entonces corro desde el sur hasta Iztapaluca para llegar por mi hija porque no había quien. Voy por Nati, estoy con ella, mi hija se puso a llorar. Mi hija se puso a llorar porque me dijo que extrañaba a su mamá, me dijo que extrañaba a su papá. Ya una niña de 10 años mostrándose con su verdadero pesar y con su verdadero sentir, ¿no? Entonces todavía yo le digo, vamos a estar bien, hija, tú no te preocupes. Después de común acuerdo quedamos que yo me quedaba con Majo y que ella se quedaba con Natalia y que los fines de semana se intercalaban para que convivieran. Un fin de semana se iban con ella, otro fin de semana se iban conmigo y juntas y que no se cortara la comunicación. Yo estaba viajando, entonces pues yo no podía en ese momento irme con Majo porque tenía unas juntas pues importantes, ¿no? Regreso de Guadalajara, al día que llevo a Natalia, que veo a Natalia y estoy con mi hija, nos habla por teléfono y nos dice, oye, es que fíjate que ya no tengo dinero y la estoy pasando mal, no sé si nos quieras apoyar para que le pueda pagar a Victoria. Y le dije, sí. Yo todavía le mandé mensajes y le puse, yo voy a estar siempre para ti y siempre te voy a apoyar. Ya estaba decidido separarnos, pero pues yo seguía aferrándome a algo, ¿no? Dije, tenemos que trabajar cosas los dos y a lo mejor este tiempo nos va a hacer bien. Pero ya el plan era una y una. Pero no me empezó a gustar que cuando yo estaba de viaje, la primera semana que me corre,
Le marco a la señora Victoria y le digo, no me contestaba. No me contestaba y no me contestaba y de repente me contesta, ¿qué crees? Que se están bañando, no pueden hablar contigo. Y yo, ok, te marco en un rato. Pues yo estaba ocupado, volví a marcar, no contestaba, no contestaba, no contestaba, de repente contestaba, ¿qué crees que ya se durmieron? ¿Y qué crees que...? Entonces ya no podía hablar yo con Majo. Y Nati ya no me contestaba. Entonces ya empezaron a encender los focos porque dije, ella no va a respetar lo que quedamos, ¿no? Si ya no me está dejando hablar con mi hija. Regreso y todavía hablando en buena onda, esa vez que viajé a Guadalajara me quise ir en mi coche para despejarme. Todavía le dije a Nati, vámonos. Pedimos permiso en la escuela que faltes 1 o 2 días, después te pones al corriente y vete conmigo y nos llevamos a Majo. No, no, no. Bueno, me voy de viaje, pues no me dejan hablar con las niñas. Nati me contestaba, ¿no? Así de, papá, estoy durmiendo, ¿no? Ya en mala onda me contestaba Nati. Vengo de regreso y justo ese día entra contingencia y no circulaban ni los 0 ni los $00 y me tocaba a mí por el número de placa. Entonces me quedo parado en la caseta a esperar a que después dieran las 10 para yo poder irme desde la caseta de Querétaro hasta acá, hasta el sur. Y de repente dije, pues bueno, me senté en esos restaurancitos que hay ahí, me estaba tomando un café o no recuerdo si fue punch, no recuerdo qué pedí. Y me marca Nadia y me hace videollamada y me dice, es que se me reventó la llanta del coche. ¿Dónde estás? Ya estoy casi para llegar a la casa. Dije, ok, pues voy para allá, ¿no? Me valió la contingencia y corrí a ayudar a mi esposa. Y cuando llego, pues me encuentro con la sorpresa de que todos mis zapatos y muchas de mis cosas estaban ya aventadas en bolsas negras en la cajuela del coche que traía ella. Saco de mi coche el gato para intentar cambiar la llanta y no sé por qué razón estaba como apretada la llanta, no se podía. Llegó un taxi, me ayudó, no se podía. Pues me llevé el coche rodando, dije, pues ni modo, mañana compro una llanta. Llevo el coche y lo dejo estacionado afuera del taller mecánico para que ellos pudieran botar la llanta. Salgo y todavía me dice, pues si quieres te puedes quedar a dormir en el sillón. Y yo, no, me voy, gracias. ¿Qué te parece si mañana llego temprano, que arreglen el coche, te llevo a tu trabajo, vamos en la noche por ti, las niñas y yo, y nos vamos a Coyoacán, o buscamos algún parque ahí en la Condesa que podamos caminar, hacemos algo en familia? Sí, sí, sí. Le dije, ya después, pues como ya no voy a viajar, pues ya vengo, dejo a Nati a ti y Majo y yo nos vamos, siguiendo el plan que estaba. Llego al siguiente día y... no, pero para esto, unos días antes, me empezó a decir que le había intervenido su celular. O sea, imagínate en dónde cabe que digas, o sea, es sumamente complicado. Si alguien le interviene en el WhatsApp, te lo arruinan, porque es lo que le ha pasado a mucha gente, a conocidos míos, que de repente ponen en Facebook, por favor, nadie conteste por WhatsApp porque me hackearon el WhatsApp, ya lo pierdes. O sea, pues, ni que fuera yo quien para estar, ¿no? Entonces empezó con esa idea, o más bien con ese plan maquiavélico de que yo le tenía intervenido su teléfono. Obviamente no tengo ni los medios para hacerlo, ni sé quién lo haga, y es un delito. Llego al siguiente día de que se había explotado la llanta del coche y se levanta y veo que trae 2 teléfonos. Obviamente los dos. Uno lo compré yo para regalárselo y el otro ella se le ocurrió sacarlo a crédito y lo pagaba yo. Yo pagaba la mensualidad de su celular. Y porque hasta el día de hoy me siguen mandando mensajes de, señora Nadia, vaya a pagar. Se dejó de pagar el teléfono, ¿no? No es mi problema, no es mi asunto. Pues le veo que trae los 2 teléfonos y la verdad le dije, estás mal. ¿Por qué? Pues, ¿por qué traes 2 teléfonos? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué pedo?
No, que tú me tienes hackeada. Le dije, yo no tengo hackeada nada. ¿Y por qué mejor no, ya mejor me dices la verdad? Agarré y le dije, ya te vieron. Me dijo, ¿ya me vieron o me mandaste a espiar? Ya te vieron, Nadia. Metilo para sacar hebra. Y con los huevos del mundo me dijo, estoy con alguien. Te estuve utilizando todo diciembre. Y todo lo que yo quería era que terminaras de hacer lo que ibas a hacer en la casa. Y ya no sabía cómo sacarte. Estoy con una persona desde noviembre, diciembre. Me quedé en shock. Estúpidamente la llevé a trabajar. La dejo en su trabajo y durante todo el camino me dijo que ella tenía derecho a rehacer su vida, que ella se iba a casar, que ella de ahora en adelante, que ella ya estaba cansada de pensar en casa, en niñas, en esposo, que de ahora en adelante ella tenía derecho a rehacer su vida y que iba a pensar en ella, después en ella y al último en ella. Yo todavía le dije, estás mal, mira, o sea, no sé ni siquiera, ¿sabes? Pero lo que ya derramó la gota y lo que me hizo otra vez sacudirme fue que la dejo y me estoy arrancando y me marca Natalia. Yo, bueno, ¿qué pasó, hija? ¿Dónde está mi mamá? Y yo ya la dejé en el trabajo. ¡Ash! Y me cuelga. Y le empiezo a insistir. Y Natalia nunca contestó el teléfono. Llego a la casa, entro a la casa, hablo con Nati y le digo, a ver, Nati, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo que qué está pasando? Porque estás enojada conmigo, me contestaste el teléfono y ya no me contestaste. ¡Ash! ¿Qué te está sucediendo? Quiero saber qué está pasando. ¿Qué hice para que tú estés tan enojada conmigo? Si estás enojada porque me estoy yendo de la casa, no es algo que te tiene que inmiscuir a ti. Las situaciones y los problemas que tenemos mamá y papá no es un asunto tuyo. Cuando sea necesario, y te lo vuelvo a decir como te lo dije aquella vez, cuando tú seas una adulta y tengas familia y seas un profesionista, quizás consideraré contártelo. Mientras, no. Entonces te pido que cambies tu actitud. Y voltean a ti y me dice, ¿qué? Mi mamá tiene derecho a rehacer su vida. Y mi mamá se va a casar. Y Francisco nos ama y nos quiere conocer. Hubiera tenido Francisco enfrente, no sé qué hubiera hecho. Lo tengo que confesar porque soy hombre y voy a defender a mis hijas. Porque además Francisco es un pobre que es manejador de alimentos en la guardería 8 del IMSS, que no ve a sus hijas, que tiene pensión alimenticia obligada. Cuando en verdad te interesa a tus hijas, no necesitas que un juez te decrete una pensión alimenticia obligada, ¿no? Entonces dije, a ver, cabrón. O sea, dije, ¿qué, Nati? Pues Francisco nos ama y va a ser mi papá. La verdad, dije, ya estuvo, ¿no? Ya. O sea, neta, dije, ya. Le dije a Nati, vámonos, por favor, a la casa de tu abuela, porque te tengo que llevar a casa de tu abuela. ¡No! Vámonos a casa de tu abuela. ¡No! Le habló a su mamá y su mamá me dijo, déjala. Cuando pasa todo esto, me voy a casa de la mamá, bueno, de la hermana, y llevo a Majo y les digo, bueno, ¿sabes qué? Pues, entonces Majo se va a quedar con ustedes y pues ya yo pasado mañana vengo por Majo y ya me la llevo. Sí, dije, ¿sabes qué? Si ya no te están dejando hablar con Majo, ve de qué manera Natalia está con la cabeza destruida. Dije, el domingo que yo regrese, ya no voy a poder, ya me van a decir, ya el acuerdo que tú y yo tenemos, ¿cuál acuerdo? ¿No? Entonces regreso por Majo, les digo, ¿sabes qué? Pues me la voy a llevar. Entonces me llevo a mi hija, me voy con ella, y pues a partir de ahí empieza todo un calvario, porque pues cuando Nati me dijo que su mamá tenía derecho a rehacer su vida
y que Francisco las amaba, pues fue cuando até cabos de quién era, pues, Francisco, ¿no? Y pues resulta que él es Francisco, pues que te digo, tiene una pensión alimenticia obligada, es manejador de alimentos en el Seguro Social, en la Guardería 8. Imagínate qué clase de gente trabaja en las instituciones como para, o sea, ¿con qué corazón te atreves a manipular a una niña de 10 años para lograr el objetivo? ¿No? Así de que si quieres a la vaca, es con todo y becerros, ¿no? Entonces, ¿con qué corazón manipulas a una niña de 10 años entre la mamá y tú? Hazte cargo de tus hijas. O sea, no te quieras hacer el héroe con mis hijas. Empiezo a recibir amenazas, empiezo a recibir mensajes. El primer mensaje que me recibí fue: mira, hijo de tu madre, te pasaste de y te voy a dar de aquí al fin de semana para que regreses a la niña. Si no, atente a las consecuencias. Y un número 8. Y la verdad no le presté atención. Y después, el jueves 14 de marzo, te quedan 2 días, hijo de tu madre, para regresar a la niña. Si no, te vas a arrepentir toda tu puta vida. Y otra vez un número 8. Yo le enseño estos mensajes a su hermana mayor. Y le digo, mira lo que está pasando. Y un día, a los días me habla y me dice, oye, pues ¿qué no te das cuenta? Y yo, ¿de qué? Pues que traen un número 8. Y digo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues puede ser, ¿no? Dice, no, este güey trabaja en la guardería número 8 del Seguro Social y se llama tal y le quitan pensión y cobra 600 pesos a la quincena. Y entonces me da toda la información, nombre completo, hasta CURP, ¿no? Y yo, pues no me interesa, solo no quiero. Voy, levanto una denuncia de hechos al Ministerio Público. Inicio un juicio porque sabía que lo que iba a pasar. Y resulta que el 11 de abril de este año, a Majito le gustaba mucho jugar con espumas de las de la fiesta, pero ella las poníamos en una mesa y hacíamos así el grande y jugábamos a los pasteles o al cupcake y así. Fuimos al súper a comprar la comida de los perros de mi mamá y mi hija venía, ese día estaba súper contenta porque traía como 5 espumas así y yo la venía cargando. Cuando llegamos a la casa, sale ella de frente a nosotros. Y corre y me quiere arrebatar a la niña. Y en ese momento empezó a gritar que le estaba robando a la niña. Y obviamente pues los vecinos pues los vecinos ven a Majo, porque Majo es una persona súper alegre. A pesar de su corta edad, es una persona muy extrovertida y saluda a todo el mundo. Y habla con todo el mundo a su forma, ¿no? Entonces, pues todo el mundo sabía que la señora estaba loca, ¿no? Pues ¿cómo vas a gritar? Me están quitando a la niña. En ese momento se mete mi mamá y le dice, tranquila, estás lastimando a tu hija. Cálmate. No, pinche vieja enferma mental. Y empieza a golpear a mi mamá. Mi madre es una persona de 65 años. Mi madre tiene una lesión en la columna vertebral y la señora lo sabe. Ella sabe que mi mamá sufre de la columna y que tiene una hernia justo de donde ella la está agarrando y apretando y sacudiendo. Que mi mamá tiene 65 años y mi mamá mide como 1,50 y que ella tiene 38 y mide casi 1,70. En esa imagen, es que son 2 imágenes, aquí es donde ella empieza a gritar a mi madre. Vea la cara de ira, como para que diga que eres una persona violada, ¿no? Y acusada de mi mamá solo le está diciendo, contrólate. Sacudió a mi mamá. Mi mamá me decía, vete. Y yo, si yo me voy, ¿qué es lo que va a pasar? Que ella va a matar a mi mamá. Entonces yo, pues, tratando de mamá, hazte para acá, ella jalando a la niña, jalándome a mí. En ese lapso nos regresamos hacia el coche y justo ahí, entre que ella jala a la niña, me pega a mí, golpea a mi mamá, saca su celular y empieza a gritar, vengan todos. Y entre los jaloneos yo me tropiezo y me voy hacia atrás. Y ella, por no soltar a Majo, por seguir con mi mamá, nos vamos al suelo. Entonces yo caigo y al momento de que caigo,
pues tengo a mi hija estaba aterrorizada. Volteo y sale un individuo atrás de mi coche, así con la camisa desfajada, haciendo así. La verdad, pues que cuando están así dije, ya valió madres. Abrazo a Majo y cierro así, y en ese momento siento un mega fregadazo aquí. Me levanto aturdido. Vean la densidad del golpe. Y eso, habían pasado apenas 2 horas. Y cómo traía la cara. Me levanto aturdido y este señor empieza a hacer así ademanes. De órale, cabrón. Me levanto aturdido, logro subir a Majo al carro y lo cierro. Y en eso, este sujeto, traigo una orden de un juez, soy un actuario y me tienes que entregar a la niña. En ese momento le marco a mis abogados, pongo el altavoz y él deja de decir sus dichos y casualmente llega una policía caminando. Yo ya tenía unas medidas impuestas por el Ministerio Público por las amenazas y le digo al oficial de policía, tengo un código Águila, por favor necesito que traigas una unidad y los presentes al Ministerio Público. Y voltea a la policía y me dice, no. Yo, ¿cómo? No. Estoy diciendo que tengo un código Águila. ¿Sabes lo que es un código Águila? Y mi código es por si me vienen a... No. Quien me pidió el apoyo fue el señor. Y yo, ¿qué? El señor me pidió el apoyo y yo fuera. Le dije, ¿por qué estás llegando 10 minutos después de que llegó el señor? Dijo, por favor, preséntalos. No, no los voy a presentar. Llegó una patrulla. Bueno, nunca llegó una patrulla. Ellos se fueron caminando. Mi hija estaba en shock. Se queda mi hija con su tío. Y me subo a mi coche y llega la policía y se sube a mi coche y me dice, me tengo que ir contigo porque si no te me vas a pelar. Y yo, ¿de qué está hablando? Sí, no. Sale el Ministerio Público y dice, necesito que se lleguen a un arreglo. Y ella, no, aquí no hay ningún arreglo. Nos metemos al Ministerio Público. Ya estando en el Ministerio Público dentro, dice, voltea nuevamente el Ministerio Público y me dice, ya arréglense, dale lo que quiere. Y le dije, ¿sabes lo que quiere? Quiere llevarse a mi niña. No, no le voy a entregar a la niña. Iban con toda la intención a consignarme por violencia doméstica cuando yo estaba en mi domicilio y la señora vive más de 30 kilómetros de donde yo estaba. Ella fue a generar violencia. Dijo, riéndose, que si no le daba a la niña me fuera a la cárcel y volteé al Ministerio Público y me dice, estás detenido. Y yo, ¿por? Porque el oficial te está presentando a ti como imputado. Y yo, ¿cómo? Aquí el imputado eres tú, la víctima son ellas. Yo, ¿que no estás viendo cómo traigo la cara? Mi madre traía unos arañazos aquí, como si le hubiera arañado un tigre, y el detenido era yo. Afortunadamente llegaron mis abogados y ya no le quedó a la señora más que decir ya no quiero, porque mis abogados solicitaron una imputación directa y el Ministerio Público decía, ok, vamos. Primero no quería hacer la imputación directa, decía que no, y que no, y que no, y que no. Le explotó la bomba al Ministerio Público porque mis abogados se empezaron a mover, ¿no? Como ellos saben, desconozco, y posteriormente dice el Ministerio Público, ¿sabes qué? Váyanse al hospital los 4 y regresando hacemos la imputación. Y dice mi abogado, ¿qué? Si ahorita se salen, se te van a pelar. No, haces la imputación directa y se van los 4 o los 3, porque la señora no está imputada, mi mamá, se quedan los 3 imputados y van en calidad de detenidos al hospital y regresan en calidad de detenidos y ya que se desahogue. Pues me pasaron una entrevista con la policía de investigación y en ese momento pues el señor Rodrigo Chávez habló con ella y dijeron pues que siempre, dice mi mamá que siempre no. Me otorgaron ahí, bueno, pues no me otorgaron nada, ¿no? Pero legalmente tenían ellos que otorgar un perdón. Actualmente existe una carpeta de investigación por el delito de usurpación de funciones. No en contra mía, sino
hacia ellos. Yo tengo unas medidas entregadas por un juez de la Ciudad de México, el cual sí hizo su trabajo, sí se tomó el tiempo, y de verdad yo le agradezco, porque ahorita el tema de los jueces está muy tocado por el tema de la reforma al Poder Judicial, pero sé que hay jueces buenos, y gracias a Dios caímos con un juez que sí se tomó el tiempo, 1 hora de su ocupado tiempo, para revisar evidencias de mi hija, para revisar pues, mis escritos, leer mi información, leer toda la evidencia, analizarla, estudiarla, al grado de que me puso unas medidas en las que yo me quedo con Majo y que ella tenía una restricción de 1 kilómetro. Originalmente ella inició una demanda solicitando solamente la guardia y custodia de Natalia. A Majo nunca le importó. Pero pues sus amigas volvieron a decirle, no seas pendeja. Las grandes consejeras y expertas en la vida le volvieron a decir, no seas pendeja. Si se quedan una y una, pues no te toca pensión. Entonces la señora fue y cambió su denuncia, cosa que le tenía que haber pegado, o más bien que le tenía que haber brincado al juez, ¿no? A ver cómo, está pidiendo una niña, esta está pidiendo la otra. Con puras mentiras, el juez le entrega a la niña. Hubo una situación en la que yo rompí una pantalla, porque era tanta la manipulación de ella hacia mí y de siempre culparme, pero lo que ella hacía era aventar la piedra y correr, ¿no? Ese día me dijo que su primer amante era más hombre que yo. Y hace eso y se sube corriendo a la recámara de las niñas. Entonces subo y le digo, vamos a platicar. ¿Por qué dices lo que dijiste? Y ella, literal, así. Pues hablando ya con el otro güey. Tuve un impulso y sé que está mal, pero al final del día, o sea, rompí la pantalla, le di un puñetazo a la pantalla y sí la rompí, pero eso no me hace una persona violenta, porque una persona violenta la hubiera matado a ella. Simple y sencillamente fue una reacción a el comentario que ella hizo de quererme hacer sentir mal, y eso yo lo acepto. Ella metió solamente esa evidencia de que había roto esa pantalla y yo lo acepto y yo no tengo ningún inconveniente, porque al final del día nos van a hacer pruebas psicológicas a todos. Casualmente nunca fui notificado que existía una denuncia, una controversia en contra mía en el Estado de México. Nunca me notificaron. Y el 7 de junio de este año llegaron, traían autorizado por el juez de romper chapas. Ojo, de romper chapas, no de meterse al jardín, de romper las ventanas del baño. Llegaron con un cuerpo de granaderos como si yo fuera el Chapo Guzmán. Este es mi ojo al siguiente día de la golpiza que me dieron. Pero yo soy el generador de violencia, ¿no? El juez solicitó que utilizaran la fuerza pública y mandaron este camión como si fuera un criminal de alto nivel. O sea, y lo peor es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni siquiera tiene el valor de verdad, donde están haciendo un crimen, mandar este tipo de camiones, ¿sabes? Me quitaron a mi niña. Cabe mencionar que iba una persona del DIF, una trabajadora social. Nunca se identificó conmigo, pero estaba así grabando. Pero casualmente afuera de la casa, la trabajadora social estaba echando cotorreo y chorcha con la hermana de Nadia, ¿no? Nancy Ramírez Arias. Y voy a decir los nombres. Nancy Ramírez Arias es trabajadora social de la Gineco 4 y es delegada sindical de la sección 37 del Seguro Social. Y su hermana, la mayor, es Citlali Ramírez Arias. Ella es trabajadora social del Hospital J.N. Navarro, el psiquiátrico para menores federal de San Fernando, y las cuales me amenazaron que mientras tengan el cobijo del sindicato y ellas conozcan y ellas muevan, pues el DIF está de su lado.
Y efectivamente, la trabajadora social entró grabando, pero la trabajadora social, yo le dije, ve cómo mi hija está gritando que no quiere acercarse a su mamá porque Majo corrió a abrazarme y no me soltaba mi niña. Y ella, afuera de la casa, atacada de la risa. De ver a María José sufriendo porque se la estaban quitando a su padre. Y me da mucho coraje porque qué poca madre que tengas el corazón de afectar a una niña de 3 años así. De verdad, Majo estaba en un llanto y en un grito de papá, no dejes que me vaya con ella, por favor, mi mamá no. Y ella fuera atacada de la risa. Y eso me parte el corazón porque mi hija se fue sufriendo al grado de que mi hija se fue llorando y los vecinos escucharon como ella le decía, cállate y no voltees. Y todo con el objeto de darme en la madre a mí. Si para ella las niñas tienen un costo, pues que me lo diga y se lo pago. Pero que deje de darle en la madre a las niñas. Y le dije a la trabajadora social, ve cómo está mi hija y cómo se está yendo. Y la trabajadora social me dijo, cállese, yo sé lo que tengo que poner en mi reporte. ¿Por qué? Pues porque la trabajadora social iba alineada a las hermanas. Entonces, pues la señora fue a decirle al juez que yo la obligaba a tener relaciones sexuales. Bueno, lo primero que le fue a decir es que yo llegué y que las agredí y que las golpeé y que me robé a María José. El juez solo con eso giró una orden para que fueran con lujo de violencia a llevarse a Majo. Nunca fui notificado y existen cédulas de notificación con una dirección incorrecta que el juez no tomó en cuenta. Lo perpetraron en viernes porque sabían que ya no había forma de que yo corriera a decir que no había sido notificado, porque se supone que para que yo pueda apelar ese recurso de que no fui notificado, tienes cierto tiempo. Y cuando yo fui, ese tiempo ya había pasado. Pero metí mi escrito a la contestación de la controversia con pruebas tangibles, no con dichos, con pruebas tangibles de quién es generadora de violencia. Alguna vez en diciembre, Nati quiso ir al baño, Majo quiso ir al baño en Walmart y siempre desataba la ira de su mamá que Majo quisiera hacer pipí. Se fue aventando madres al baño y Nati se va atrás de ellas y Nati dice, también quiero hacer del baño. Y ella explota, Nati se mete al baño, ella sale y Nati se tarda y la dejó. Y yo estaba comprando verdura y ella la dejó y se fue y de repente vio que Nati no regresaba. No sé qué fue lo que hizo, pero me habla y me dice, esta pen no está. Le digo, ¿de qué estás hablando? Natalia no está. La verdad sentí. Digo, ¿dónde estás? Y la veo que viene, y ahí viene caminando, y mi Nati venía caminando por allá, así como, ¿no? Llega Nati, le digo, ahí viene Natalia. Y se me acerca a ella, y Natalia se acerca, y sin más ni más, le metió una bofetada, pero como si tuvieran el mismo peso y la misma edad. Nati se quedó callada y eso me preocupa mucho porque Nati se quedó callada reprimiendo, ¿sabes? Esos que se quedan así callados y nada más se le salían sus lágrimas. Estúpida, hija de tu madre, pedía. Todo ese camino, toda esa compra ese día en Walmart, mi hija fue humillada a más no poder. Yo regañé a Nati y le dije, ¿qué te pasa, Natalia? No vuelvas a hacer eso. Y su mamá, de pendeja, fue lo más ligero que le dijo. Después, pasado el Día de Reyes, Nati pidió un go-kart eléctrico y en Navidad, en Santa. Y Majo, pues le llegó un camión montable. Pero pasado el Día de Reyes, estaban jugando los niños afuera de la privada. Y pues Majo pues, no sabe manejar bien el camión. Nati estaba con su go-kart y yo pues iba ahí cuidando a Majo, ¿no? De repente Nadia dice, quiero ir a la tienda. Yo vamos a la tienda.
y le dice a Nati, vamos a la tienda. Y Nati, es que yo quiero jugar. Vamos a la tienda. No, es que yo quiero jugar. Yo me quedo. ¿Qué estás, deja? ¿No te das cuenta que las niñas te tienen envidia y no quieren jugar contigo? Te estoy diciendo que vayas porque manejes el camión de Majo. Eres una pendeja arrastrada. Y Nati así, yo me quedo. Y zúmbale, cachetada. Y otra vez mi hija reprimiendo su sentir, llorando. Y hay testigos. Hay testigos de cómo la golpeó Walmart y hay testigos de cómo la golpeó ese día. Yo me quedo así. Entonces le digo, Nati, no contestes así. Porque también Nati estaba contestando mal, pero no es la forma. Empezar a humillar. Entonces le digo, vámonos, Nati. Saco el camión. Y dice, no, ya no la quiero ver. Ya no manejes el camión. A la chingada, eres una rogona. No la quiero ver, que se regrese. No la quiero ver y no la quiero ver y no la quiero ver. Entramos a comprar así como pues, botana y cosas así para ver la tele. Y mi hija fuera de la tienda como si fuera un perro. Y le dije, Nati, ¿qué quieres? No va a escoger ni madres. Y yo, ya bájale. No hagas eso. Me vale madres. No le compró nada. Y como niño, pues a qué niño no le gusta ir a la tienda y comprar. Regresamos y todo el camino humillándola. Entramos a la casa y le dijo, ¿quieres estar en la calle? Pues en la calle te quedas. Y no la dejó entrar a la casa. Mi hija se quedó en el patio sentada, en su go-kart, llorando y con un sentimiento grande de humillación. Porque pues, le dijeron, no, tú no entras a la casa. Entonces yo entro y le digo, ya bájale. No, ni madres, quiere estar en la calle, pues en la calle se va a quedar. Y hay testigos de esos gritos. Sí. Y se quedó así. Nati me dijo, papá, no dejes que me deje en la calle. Le dije, no, mi amor. ¿Cómo crees que voy a dejar? Y la metí y se quedó en el patio y no la dejó entrar a la casa. Entonces yo me salgo y me quedo con Nati afuera. Y me dice, papá, no dejes que me saque a la calle. Le dije, no, mi amor, no voy a permitir jamás eso. Vuelvo a entrar, yo tratando de mediar la situación. Y digo, ya te pasaste, ya, déjala que entre. Ni madres. Entonces voy hacia la cocina a tomar agua y me dice, sal, sí, para ver si esa pendeja no hace una estupidez. Imagínate. Yo me salgo y platico con Nati. Y Nati ya estaba enojada conmigo. Le digo, no llores, hija, tranquila. Meto a Nati. Nati estaba molesta ya conmigo, con ella. Nati se mete, la insultó, le dijo, y ya pasó esa noche. Fue a decirle al juez, bueno, contesto la demanda con pruebas verídicas, con pruebas reales, con pruebas tangibles, no dichos, mucha evidencia. ¿Y qué hizo el juez? Darle vista a ella. O sea, ya metió 2 escritos. Yo meto la contestación con todas las pruebas fidedignas reales. Y el juez, lejos de revisar mi expediente, fue notificarle a ella que yo había contestado, para que ella contestara. Ella contesta para decir que yo la obligaba a tener relaciones, que yo las golpeaba, que yo daba a mis hijas, que yo soy drogadicto. Al momento de que yo veo que el juez le permite hacer manifestaciones y a mí ya no, acudo a hacerme un examen antidoping del Laboratorios Jenner, porque la señora dice que soy adicto al diazepam. El diazepam está dentro de las benzodiazepinas y como pueden ver, pues todo está en negativo, ¿no? Todas las drogas están en negativo, de que yo no soy una persona drogada. Y en su momento tendré que hacerme una prueba antidoping en el lugar que un juez lo ordene, ¿no? Pero lo hice como acto de buena fe, de que vea que la señora está mintiendo. Y la señora dijo que desde que yo no estoy con ellas, yo me he desatendido de Natalia, cosa que también fue mentira.
Yo seguía mandando dinero para Natalia. Se le hizo saber al juez con las fotos de las transferencias, las cuales también no tomó en cuenta. No tomó en cuenta esto. El juez no tomó en cuenta la evidencia que existía. No la quiso leer. No quiso leer mi expediente. No quiso leer no quiso ver mi evidencia. No la quiso leer, no la quiso ver, no se tomó el tiempo. Metió un escrito solicitando revocara y respetara lo que está impuesto por un juez de la Ciudad de México que sí hizo su trabajo, a lo que el juez respondió que no existían medios de convicción para modificar las medidas. Si acaso este video lo llega a ver Nadia, ¿qué te gustaría decirle? Que Dios la bendiga. Ya ella lo pagará. Yo no soy quien para juzgarla. Lo que tenía que decirle en algún momento ya se lo dije. Y lo único que yo tal vez te podría decir es, hay un dicho que dice que la memoria es el agradecimiento del alma, ¿no? Y te das cuenta pues que cuando a la gente se le olvidan esas cosas es porque tienes una mente podrida y eres una persona mal agradecida. Yo no espero que me lo agradezca, pero pues creo que por conciencia o por ética o por valores que te inculcan en tu casa, pues eres una persona que agradece a alguien que ha estado contigo siempre a tu lado, apoyándote, impulsándote en las buenas, en las malas. Igual ella me apoyó, me ayudó, estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Me dio 2 hijas maravillosas y eso se lo voy a agradecer toda la vida. Lo que no le voy a agradecer es lo que está haciendo con Natalia, lo que seguramente están haciendo con María José ahorita, manipulándolas, tanto su abuela, sus tías, ella, porque ellas son así. Y si te está viendo, si te llegaran a ver las nenas, Natalia y María José, ¿qué te gustaría decirles? Ay. Pues, Nati, tú sabes que eres mi luz. Y como hacíamos el chiste cuando nació Majo, tú eres mi favorita. Te pido que me perdones si es que tú consideras que yo llegué a lastimarte o a hacerte algún daño, que nunca fue así. Todo lo que yo he esperado y todo lo que yo he pedido para ti es que seas una persona de bien. Y sé que en algún momento lo vas a entender. Y sé que en algún momento de la vida vas a comprender que tu padre, todo lo que está haciendo es por el bien tuyo y de tu hermana. Y a ti, Majito, mi Elsa de Frozen, pues te extraño mucho, hija, y cuando tengas capacidad de entender, yo sé que tú tienes un corazón muy noble y yo espero poder verte pronto. Y te extraño mucho, hija, y pues eres mi compañera y eres mi cómplice porque pues, tú y yo hacíamos travesuras juntos, tú y yo platicábamos, veíamos tele, jugábamos y íbamos a todos lados juntos. No voy a permitir que te destruyan y estoy peleando por ti, hija, y sé que nos vamos a ver pronto. Yo sé que va a haber justicia y que pronto nos vamos a reunir. Chamaca, te amo. Y no dejes de pensar en papá y tú tampoco, Nati. Aunque ahorita tu cabecita está destruida por malas personas, pero tu papá te ama y tu papá nunca va a hacer nada para que tú estés mal. Las extraño. Yo sé que se va a hacer justicia y espero verlas pronto, hijas. Las amo mucho, de verdad. Mucho. Y Nati y Majo, su abuela Patti las extraña. Y Majo, Vaca, Simba y Camila te esperan y te extrañan mucho porque siempre van a oler tu ropa y te extrañan, pero sé que vas a regresar con ellos. Te amo, hija. Perdón, pero yo... No.